del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de extranjería. Linda Machuca. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Me dirijo a ustedes en nombre de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para recomendar el archivo de la propuesta de reforma a la ley de extranjería. Y para eso voy a comentarles algunos elementos que se dieron durante la discusión de esta propuesta. Con fecha 15 de junio en el año 2010, se recibió la propuesta del asambleísta Fernando Vélez para la reforma de esta ley de extranjería. En el texto se leía en ese momento, y cito textualmente, porque es necesario poner fin al ingreso indiscriminado de extranjeros al país sin visa. Se presenta esta ley de reformatoria a la ley de extranjería vigente, la misma que, estoy seguro, señalaba el asambleísta proponente, servirá para controlar el auge delincuencial que azota al país y permitirá además defender los escasos puestos de los ecuatorianos. Esa era, entre otras, las motivaciones del asambleísta proponente en su momento. Al respecto, que esta propuesta señala como reforma exclusivamente un artículo en el que se habla de sustituir el artículo 5 de la Ley de Extranjería vigente por un texto que exige visa a todo ciudadano extranjero. Básicamente se trata de incorporar la solicitud de visa, como he dicho, a todo ciudadano extranjero que desee ingresar a nuestro país. Asimismo, incorpora un artículo no numerado que establece la obligación de las autoridades de la Policía Nacional de Migración del Ecuador para acatar esta ley y los convenios o tratados internacionales que existan sobre el tránsito de personas. Quiero mencionar que esta ley, que fue tratada en el periodo legislativo anterior y presentada en el Pleno con una moción de archivo, no tuvo los votos suficientes, y tengo que reconocer con vergüenza, además, que el Pleno en su momento no nos dio los votos para archivar una propuesta que plantea elementos absolutamente discriminatorios como los que hemos escuchado. En el análisis y el razonamiento presentado por la Comisión en su momento, se expuso entre los motivos que esta propuesta está redactada con un uso de lenguaje discriminatorio, como he citado ya, que muestra el interés del legislador para limitar el libre ingreso de ciudadanas y ciudadanos extranjeros, con el fin de poder controlar, como expresaba el legislador, el auge delincuencial que vive y asusta el país, lo que en su criterio es la causa evidente del desempleo, la delincuencia, calificando la política migratoria ecuatoriana como errática y descontrolada. Quiero mencionar también que la actual ley de extranjería que se encuentra vigente en el Ecuador es realmente un instrumento caduco que está contrario a lo que establece la Constitución en vigencia. Es una ley creada en la época de la dictadura, en la que efectivamente se hace una serie de controles y se incluyen algunas consideraciones con relación a los extranjeros, a los cuales califica y trata casi como potenciales enemigos. Por lo tanto, la necesidad de tener una ley de extranjería es vital, es urgente para nuestro país, y esta propuesta de reforma que se plantea con los criterios antes mencionados definitivamente no es una solución. Estamos conscientes de que es necesaria una propuesta de ley específica y, como se ha mencionado en anteriores oportunidades en esta asamblea, estamos en ese proceso de impulsar lo que podría ser en adelante un código de la movilidad humana que incluya también un acápite específico relacionado con el tratamiento de la situación de los extranjeros en nuestro país. ¿Por qué archivar el proyecto de reformatoria que tenemos este momento en nuestras manos? Porque es xenófoba, porque es además discriminatoria, porque no respeta los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución, porque no concuerda con el principio de la ciudadanía universal ni el derecho a la movilidad humana, porque también atenta contra la promoción del turismo, acciones como las que hemos visto y hemos escuchado en nuestra comisión, que pretenden también incrementar la posibilidad de que extranjeros con fines de turismo que pueden ingresar a nuestro país, y que el requisito de la visa definitivamente constituiría un limitante.
En esta exposición voy a mencionar algunas consideraciones que tienen que ver en principio con los derechos humanos, con el tema de la delincuencia a la que hace referencia el ponente, el desempleo y la política migratoria nacional. En lo relacionado al tema de los derechos humanos, estos tienen valor propio, es decir, su existencia es parte integral de la persona humana y constituyen un elemento intrínseco de la dignidad de todo ser humano. Por ello, los Estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizar su ejercicio y ponerlos en vigencia. Los derechos humanos constituyen el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la organización política, económica y social de cualquier sociedad. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, se señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Quiero señalar que la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos en el 2002 destaca la importancia de crear condiciones que promuevan una mayor armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la sociedad en los países en los que residen, con miras a eliminar las manifestaciones de racismo y xenofobia contra los migrantes. Además, reconoce las contribuciones positivas que con frecuencia aportan los migrantes, incluso al integrarse con el tiempo en la sociedad que los acoge. Y en el caso de nuestro país, el Estado ecuatoriano propugna la ciudadanía universal y garantiza la migración como un derecho fundamental de las personas. Esto, como sabemos, reconocido de manera clara en la sección tercera sobre movilidad humana en la Constitución del Ecuador, que en el artículo 40 señala con claridad que se reconoce a las personas el derecho a migrar y no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El proponente de esta reforma menciona, como habíamos escuchado unos minutos atrás, el tema de la delincuencia como un factor motivante para la solicitud de esta. Por lo tanto, es importante que nosotros, como legisladores y con la responsabilidad con la que debemos asumir esta función, podamos no solamente expresarnos, sino también legislar, no sobre supuestos o sobre especulaciones, sino basados en datos reales. Yo quiero compartir con ustedes, por ejemplo, algunos datos que presenta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2012 sobre las personas extranjeras privadas de libertad en el Ecuador. Y del 100% de las personas privadas de libertad en nuestro país, el 91% de ellas son ecuatorianas, el 8.60% de ellas son personas extranjeras y de ellos el 4.75% concretamente de nacionalidad colombiana. Cito esto porque en parte de la discusión que se dio en la comisión también escuchamos de manera clara y reiterada esa perversa vinculación entre la nacionalidad colombiana y los potenciales delincuentes que están en nuestro país. Y al respecto tengo que mencionar también que de la misma manera como estos datos reflejan que al existir una población migrante presente en nuestro país, es evidente que también un porcentaje de ellos pueden, evidentemente, en cualquier circunstancia, delinquir, tal como ocurre también con la población ecuatoriana migrante que está en diferentes lugares del mundo. Nosotros sabemos que los ecuatorianos somos alrededor de 3 millones, son alrededor de 3 millones de compatriotas que viven en diferentes partes del mundo. De ellos, obviamente, existe también un número de compatriotas que se encuentran privados de la libertad por diferentes delitos. Eso no significa que todos los ecuatorianos seamos potenciales delincuentes. Creo que tenemos que situarnos frente
a las estadísticas y poder evaluar con claridad, con serenidad lo que significa esto. Las cifras revelan con claridad que la criminalidad no está directamente conectada con la nacionalidad ni con el estatus del extranjero en nuestro país, ni con el estatus. Y sobre esto quiero reiterar el hecho de que, como también se analizó en la comisión, existe a veces esa percepción de que el estatus de refugiado en nuestro país podría asumir o podría de alguna manera facilitarle las condiciones para delinquir a una persona. Eso no es cierto, eso está absolutamente desvirtuado, es más, existen los controles y las sanciones del caso para las personas que delincan con o sin un estatus de refugiado en nuestro país. Y sobre esto también, en lo que tiene que ver con la delincuencia, quiero citar que en los últimos años existen datos claros que reflejan que efectivamente se han dado sustanciales avances en materia de seguridad en nuestro país, que se han realizado y que se ven reflejados, por ejemplo, en la tasa de homicidios y asesinatos, que ha reducido considerablemente. Y para eso tenemos algunos datos que se señalan en que, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes se ha reducido del 18.9% en el 2009 a el 12.4% en el 2012 en lo que corresponde a asesinatos, o en el porcentaje de víctimas de delitos que entre el 2011 y el 2012 se redujo del 7.6 al 4.5% en nuestro país. A esto yo quisiera agregar un elemento que también ha sido discutido y que no es extraño para muchos de nosotros: el papel que han jugado algunos medios de comunicación en la construcción de estereotipos o estigmas con relación a las personas extranjeras. Sabemos que en muchos de los casos han sido precisamente algunos medios de comunicación que hacen una innecesaria mención de la nacionalidad de los delincuentes. Y tenemos que estar conscientes de que esa innecesaria mención a la nacionalidad genera también una suerte de desconfianza hacia los extranjeros. Precisamente por eso es que tengo que mencionar que la recientemente aprobada Ley de Comunicación establece con claridad en el artículo 62 una mención para que la responsabilidad exista de parte de los medios de no hacer apología de la discriminación en ninguna circunstancia. Es muy importante saber que esto existe y que por lo tanto también de alguna manera estamos garantizando la construcción de ese discurso desde la sociedad. Otro de los elementos que manifiesta el proponente de esta reforma tiene que ver con el desempleo. Y para quienes hemos vivido la experiencia migratoria es muy cercano poder aportar con algunos elementos de lo que significa la contribución de las personas migrantes en las diversas sociedades. Y sabemos que el potencial, no solamente humano, no solamente la mano de obra, no solamente los aportes culturales que pueden desarrollar las poblaciones en movilidad son importantes, sino también sabemos que un migrante que llega es un aporte de talento humano que enriquece la estructura productiva de un país, que es una persona que llega y que tiene el derecho constitucional de trabajar. También aquí hay que hacer una referencia especial al tema del turismo, porque según lo que señalaba el proponente de esta reforma, pues en realidad es un elemento contrario a la promoción del turismo el hecho de incrementar un requisito de una visa. Como sabemos, es una actividad que es generadora, multiplicadora de empleo. Y al limitarse eso, al constituirse una visa que desincentiva la posibilidad de venir hacia nuestro país, pues también se estarían limitando las posibilidades de producir esta actividad. En lo que tiene que ver con política migratoria nacional, el Estado ecuatoriano ha desarrollado una actividad responsable en lo que tiene que ver con el principio de la libertad de circulación y movilidad que se ha planteado en ámbitos regionales. Hemos visto iniciativas similares en la región, en el sur. La misma iniciativa existe también en otros países en Europa, como por ejemplo el espacio Schengen, en donde por el contrario a lo que plantea esta propuesta, de lo que se trata es de abrir las posibilidades para una mejor circulación entre países y lograr llegar hacia aquello de la circulación libre entre naciones.
Quiero citar al final de esta intervención, compañera presidenta, que en lo que tiene que ver con los avances de la política migratoria de la región, efectivamente sabemos que la supresión de la exigencia del pasaporte para el viaje entre los países de la comunidad andina y otros es uno de los elementos hacia donde vamos y que definitivamente como país estaríamos impulsándolos. Se terminó el tiempo de su lista. Simplemente, presidenta, para decir que no estamos a favor de unas fronteras abiertas sin controles, que creemos que los controles son necesarios, pero que asimismo es importante separar con claridad que no se puede hacer una identificación similar, que los extranjeros no son sinónimo de inseguridad o de delincuencia en nuestro país y que esto sería un acto de discriminación inadmisible a la luz de los derechos humanos. Por lo tanto, planteamos el archivo.